Cuando no sabemos qué decisión tomar, por lo general lo que hacemos es voltear a ver a los demás, ver qué decisión están tomando y justamente esa es la decisión que tomamos. Justamente en eso se basa el principio del cual vamos a hablar el día de hoy, que es el tercer principio de persuasión de Robert Cialdini de su libro Influence, llamado prueba social. Este principio, mi querida tribu digital, es por mucho uno de los principios que más me han ayudado a crecer y escalar mi negocio. Por ningún motivo te quieres perder el episodio del día de hoy. Como sabes, mi nombre es Alex Berezowski de tribudigital.com. Empezamos. Mi tribu querida, muchas veces pensamos que somos totalmente independientes, que somos totalmente libres en tomar decisiones y es impresionante mientras más estudias los principios de persuasión, de cómo tomamos decisiones, sobre todo en este contexto de compra, los humanos, es impresionante darnos cuenta cómo existen a nivel inconsciente diferentes factores que nos empujan, que nos ayudan, que nos encaminan a tomar una decisión. Te voy a platicar una historia justamente de cómo me di cuenta, sobre todo del impacto y de la fortaleza que tiene el principio de Cialdini, del cual vamos a hablar el día de hoy, que se llama prueba social. Te platico que, como sabes, empecé mi negocio digital, vendiendo cursos digitales hace 2 décadas, en el año 2004. Y uno de los primeros eventos al que fui se llamaba Big Seminar. Imagínate en el año 2004 lo que le llamaban el Big Seminar. Éramos como unas 100 personas más o menos en una habitación, en un auditorio, en un hotel. Actualmente los eventos de mercadotecnia por internet son de 5,000, 6,000, 7,000 personas. Y en ese momento éramos 100 personas y ya le llamaban el Big Seminar. Este era un evento de Armin Morin, uno de mis primeros mentores de negocios en internet, hace como te decía 2 décadas. Y en ese momento, como yo sabía que en cada una de las sesiones del evento no solamente iban a dar información y enseñanza y educación, sino que al final de cada una de las sesiones iban a vender, porque de alguna forma ese es el formato de esos eventos, es mucha información y luego te venden algo al final. Y como yo me conozco, en ese momento lo que hice fue darle literalmente mi tarjeta de crédito a mi esposa y le dije, quédatela porque me conozco y sé que puedo tomar acción de comprar algo que muy posiblemente necesite tomarme el tiempo de pensarlo. Entonces, quédate con la tarjeta de crédito y me voy a mi evento y a mi seminario. Me fui al evento y en la primera sesión empieza a hablar en ese momento Alex Mandossian, que era uno de los grandes también maestros de negocios en internet, empezó a platicar, a dar contenido, etcétera, y empezaron a suceder muchas cosas, muchos factores que yo en ese momento no conocía, no sabía lo que estaba sucediendo en ese momento y no sabía por qué poco a poco durante la presentación iba sintiendo una necesidad de urgencia de comprar lo que él nos iba a ofrecer, que era un entrenamiento, un curso, etcétera, pero yo solamente sentía internamente un deseo de adquirirlo. Luego entendí que era un maestro de la persuasión y que estaba utilizando justamente varios principios de Cialdini, uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, se iban acumulando, se iban aumentando uno con el otro, hasta que de repente yo sentía ya un deseo de comprar, no tenía la tarjeta de crédito, pero el momento exacto en el que ya no me pude resistir y ya no pude aguantar fue al final. Al final, cuando dijo, solamente 10 personas, las primeras 10 personas en tomar acción y en registrarse a mi entrenamiento, van a tener y van a recibir el día de hoy uno de estos iPods. ¿Te acuerdas del iPod? Antes del iPhone existía el iPod, que solamente era para como un reproductor de música. Y ese iPod iba a tener todos sus entrenamientos grabados y cargados ya en el disco duro del iPod. Y dijo, solamente las primeras 10 personas en registrarse van a tener. En ese momento vi que absolutamente todo mundo corrió al final y en ese momento lo que yo hice, vi a todas las demás personas correr y evidentemente que yo ya estaba a punto de tomar la decisión, pero no tenía tarjeta de crédito y cuando vi que todos corrieron, lo primero que hice fue correr yo también. Le hablé a mi esposa literalmente gritándole, dame la tarjeta de crédito, dame la tarjeta de crédito. Me dio la tarjeta de crédito por teléfono y me dijo, es que tú me dijiste que, no te la, que me la llevara. No importa, dame la tarjeta de crédito, solamente quedan 6 de los reproductores y aparte toda la gente lo está comprando. Me dio la tarjeta de crédito rápidamente, me registré, me llevé mi iPod con todos los cursos. Evidentemente que la prueba social no era el único principio de Cialdini, también evidentemente que era la escasez, que es otro principio del que ya hablaremos en otro episodio, la escasez de que solamente hay 10, pero independientemente de la escasez,
Lo que me hizo levantarme de mi silla y lo que me hizo hablar por teléfono y gritar que me dieran la tarjeta de crédito fue la prueba social. Fue el darme cuenta que todo mundo, uno tras otro, tras otro, tras otro, se estaban levantando de su silla, corriendo a la parte de atrás, con la tarjeta de crédito en la mano, y en ese momento yo no me podía quedar atrás. Justamente de eso vamos a hablar el día de hoy, que es el principio más poderoso, yo te diría, o de los más poderosos de Robert Cialdini, llamado prueba social. Ahora, este principio se basa en lo siguiente. Cuando las personas no tienen claridad de qué decisión tomar, por lo general, ven la decisión que otras personas están tomando. Ese es el corazón de prueba social. Cuando no hay claridad de qué decisión tomar, volteas a ver la decisión que las demás personas están tomando. Repito y reitero, ese es el corazón. Ahora, a nivel neurológico, ¿qué es lo que está sucediendo? Y de esto no habla Cialdini en el libro, pero justamente eso es lo que está sucediendo. Tenemos, seguramente conoces las neuronas espejo, los mirror neurons. Tenemos unas neuronas en nuestro cerebro cuyo único objetivo es copiar, modelar, aprender, reflejar. Las emociones que vemos las sentimos también. Y eso tiene un sentido de alguna forma a nivel evolutivo. Es comprensible que tengamos eso para de alguna forma tener empatía, conexión, cohesión con el grupo, con la tribu, etcétera. Algunos ejemplos de las neuronas espejo es, por ejemplo, cuando ves una película y ves de repente en la película que el actor principal se pone muy triste. Una de mis series favoritas es Succession, Sucesión, no sé si la has visto, de negocios, bastante fuerte, bastante buena. Es una obra de arte, la música, los vestuarios, todo, pero es otro tema. Pero uno de el personaje principal, Kendall se llama, cuando él está sufriendo, porque es una persona que pasa por muchas emociones, yo siento, cuando lo veo, siento la emoción. De hecho, actualmente cuando yo estoy estudiando piano, como sabes, y cuando toco, estoy aprendiendo algunas de las piezas en piano de Succession, y cuando estoy tocando la pieza, justamente estoy sintiendo lo que él sentía, y cuando yo lo veo en la serie, estoy sintiendo su dolor, sus emociones. ¿Por qué? Porque tengo neuronas espejo, veo sus emociones y de forma inmediata siento las mismas emociones. Esas son las neuronas espejo. En los deportes sucede lo mismo. Si tú vas al estadio de fútbol y de repente, si te gusta el fútbol soccer y de repente viste a Messi seguramente en el Mundial, en la final, y de repente mete un gol y él se pone feliz, pero tú también te pones feliz por él. Entonces lo ves y tus neuronas ven su felicidad, tú sientes felicidad también ahora, y es un poco ambiguo porque si no le vas a ese equipo finalmente es diferente, pero si tú ves a una persona de tu equipo y lo ves a él feliz, tú te sientes feliz. Es decir, internalizamos las emociones que vemos en la otra persona a través de las neuronas espejo. Y en eso está basado justamente el principio de prueba social de Cialdini. Ahora, hay otro concepto que existe y sobre todo se ha agudizado y se ha amplificado mucho este concepto últimamente con las redes sociales, que seguramente has escuchado, que le llaman el FOMO, FOMO, Fear of Missing Out, miedo a perderte algo, básicamente. El FOMO o el miedo a perderte algo justamente está basado en lo que estamos hablando, en las neuronas espejo, en que si tú ves que tendrías que hacer lo que los demás están haciendo porque tus neuronas están modelando o están espejeando o están reflejando lo que otra persona está haciendo y no puedes hacerlo, hay una incongruencia psicológica y eso es lo que sientes, por eso sientes de alguna forma esa incomodidad que le llaman FOMO. Y te digo que las redes sociales lo amplifican por obvias razones. Ya sabemos que la gente publica sus fotografías en los viajes, etcétera, y de alguna forma agudiza esa sensación. Pero lo importante aquí es que te des cuenta el impacto que tiene que queremos copiar a los demás, que queremos modelar a los demás. Y para efecto de mercadotecnia, que es de lo que estamos hablando, evidentemente que la parte clara de mercadotecnia es la palabra decisión. Decisión. ¿Por qué? Lo que queremos lograr en mercadotecnia y en ventas es fomentar una decisión de compra. Al final, después de todas las campañas y videos y webinars y anuncios y todo el marketing que tú haces, finalmente lo que estás buscando es una decisión. Es que alguien tome la decisión de sacar su cartera, sacar la tarjeta de crédito y comprar. Ese es el momento mágico. Ese es el momento clave que buscamos. Y en el corazón, como te decía, de la prueba social, la decisión, cuando no hay claridad, así como yo estaba
en ese seminario hace 20 años y yo no tenía claridad, compro o no compro, qué hago, y de repente veo a todo el mundo corriendo. Cuando no hay claridad, volteamos a ver lo que los demás están haciendo y eso hacemos. Ese es el poder de la prueba social. Ahora, te quiero platicar unos ejemplos de los que habla Robert Cialdini en el libro para que te des cuenta de a lo que llega este fenómeno de la prueba social y ya después te voy a hablar de cómo implementarlo en tu negocio digital. Habla, por ejemplo, de Johnstown, que era un lugar con un líder que empezó a liderar a muchísima gente que lo seguía y no terminó bien, porque lamentablemente que era tanta la cohesión del grupo que al final los convenció de hacer un suicidio masivo. Y esa no es la primera vez que sucede en la historia, en donde tristemente mucha gente pertenece a una tribu, pertenece a un grupo y en el momento clave final de todo este grupo se empezaron a tomar el veneno algunos y otros y otros y otros y otros y otros y otros y la gente empezó a, como volteaban a ver de alguna forma que los demás lo estaban haciendo por una situación extrema. Pero imagínate lo que puede llegar. Obviamente estamos hablando, yo diría que del caso más extremo, no hay caso más extremo que ese que me puede imaginar yo. Pero imagínate lo que llega el fenómeno psicológico de copiar a los demás, quitarte la vida. No me puedo imaginar algo más extremo. Algo no tan radical, pero te platiqué el anterior para que veas lo extremo. Algo no tan radical es lo que Cialdini habla en el libro también, de las risas grabadas. Entonces, cuando los productores de televisión se dieron cuenta de la importancia que tiene todo esto que estamos hablando, la prueba social, empezaron a incorporar las risas grabadas a los programas. Y de hecho han hecho varios estudios en donde ponen programa uno también, es decir, el mismo programa comparado con dos grupos, uno con risas grabadas y el otro, el mismo programa de comedia, de humor, sin risas grabadas, y siempre gana el que tiene risas grabadas en cuanto a que al final te preguntan qué te pareció del 1 al 10 o lo que fuera, te hacen una encuesta, y siempre gana el que tiene risas grabadas. ¿Por qué? Porque nos causa mucho más humor el programa cuando escuchamos que otro lo está disfrutando. Cuando escuchamos que otros se ríen, evidentemente que nosotros también lo encontramos de alguna forma con mucho humor y nos reímos igual, o por lo menos, aunque no nos riamos, lo encontramos y admitimos que es algo bueno a nivel comedia. Entonces, imagínate el impacto de lo que es la prueba social. Ahora, otro ejemplo del que habla Cialdini es en los restaurantes. Muchas veces llegas a un restaurante y hay una lista de espera gigante en el restaurante. O peor aún, llegas a un bar o a un bar en la noche y de repente ves una fila de personas gigante. Y después de esperar y esperar y esperar y esperar, por fin entras y muchas veces en la parte de adentro del bar ni siquiera hay tanta gente. Podían haber dejado entrar a todos y hubieran cabido perfectamente bien. Sin embargo, obviamente lo hacen para que la gente que va pasando por el restaurante ven la fila y quieran entrar. Te voy a platicar una historia también. Hace poco estuve en Escocia con mi familia. Estamos en Edimburgo y de repente te confieso que a mí no me gustan los helados, no me gusta comer helados, me dan igual. Puedo comerlo, me gusta, pero no es como el pan dulce, por ejemplo, que estoy obsesionado y me gusta bastante. Los helados me dan exactamente lo mismo y por lo general no los compro. Sin embargo, estábamos en Edimburgo y de repente vimos una fila muy larga de una heladería que se veía normal, perfectamente normal. De hecho, nada atractivo por fuera, algún letrero ahí normal de los sabores que tenían y totalmente normal. Había una fila, no te exagero, de 3 cuadras, de 3 calles, que de hecho se detenía, pasaba la calle y seguía del otro lado, luego toda una cuadra llena de gente, seguía una calle sin gente porque estaba la calle, y luego cruzando la calle seguía la fila, como 3 calles, 3 cuadras llenas de gente, todos formados para su helado. Lo vimos y dije, tengo que probar esto. Algo tiene que tener. Y nos formamos, estuve como una hora más o menos formado con mis hijos ahí en la fila y lo probé. Estuvo bueno, la verdad estuvo, yo diría que un poco mejor que el promedio, sin ser nada espectacular. Pero nuevamente comprobé que, repito, no me gusta comer helado, me da igual. Y estuve una hora formado simplemente por el concepto y el factor de prueba social. Entonces, como te decía, Cialdini habla de los restaurantes y esto es algo muy, muy similar. Otro ejemplo que pone, voy a tomar un poco de agua. Otro ejemplo que pone Cialdini es cuando las empresas quieren hacer fundraising, es decir, pedir donativos. Muchas veces te muestran la lista de donantes anteriores.
Cuando te piden dinero, puedes ver ahí la lista de gente que ha donado. Y evidentemente que tú al ver la lista, pues sientes lo que decía, justamente el FOMO, el miedo a que ellos se están donando, son buenas personas, no me puedo quedar atrás. Entonces, es otro ejemplo que da Cialdini. Y uno muy interesante también, que no sé si te ha pasado, pero en casos de emergencia, en donde de repente algo pasa, y te platico un ejemplo también concreto que me pasó hace como 2, 3 meses. Estamos en un restaurante aquí enfrente de la oficina de mi dojo, como sabes que le llamamos a la oficina en Tribu Digital, y de repente estaba platicando yo con un amigo, almorzando con él, y de repente me dijo, como que sentí que no me estaba escuchando ya lo que le estaba diciendo, y como que estaba volteando hacia atrás mío, él. Y de repente me di cuenta que como que algo estaba viendo y de repente me dijo, no, espérame porque se está poniendo mal la señora de atrás. Entonces, había una señora atrás de mí que se empezó a sentir mal y yo no me había dado cuenta porque estaba a espaldas mío. Y en eso como que yo me quedé un poco congelado, volteé a ver toda la gente que estaba en el restaurante y vi que todos estaban igual, hasta que mi amigo se levantó, dio un chiflido bastante fuerte y gritó a todo pulmón, hay un doctor en este restaurante, pidiendo un doctor por todo el restaurante y pidió ayuda y de alguna forma mi amigo es totalmente extrovertido y es tiene muchísima energía. Yo diría que es la persona más extrovertida que conozco y tiene mucha energía. Pero lo que voy con esto es de que lo que dice Cialdini en la explicación de prueba social es de que cuando hay un caso de emergencia, antes de tomar acción y hacer algo, por lo general volteamos a ver lo que los demás están haciendo para ver qué hacer. Y muchas veces, le llama el efecto del espectador, simplemente nos quedamos viendo si nadie toma acción. A menos que haya alguien que de repente, como mi amigo, que de repente, de inmediato, es una persona que toma acción. Tiene que ver también con personalidad, etcétera, ¿no? Hay otro libro, de hecho, muy interesante que se llama Quiet, Quiet, así de callado, que habla de los introvertidos comparados con los extrovertidos. Y justamente dice eso, que los introvertidos en una situación de emergencia es tanto el estímulo que estás recibiendo que te quedas como congelado y un extrovertido está más en el presente, porque está como enfocado, como alguien que está en un partido de fútbol y está enfocado solamente en algo y aísla eso de todo el estadio, por ejemplo, ¿no? Eso también tiene que ver con personalidad, pero en el contexto que estamos hablando en este momento es de prueba social que en una situación de emergencia, explica Cialdini, volteamos a ver lo que los demás hacen, incluso en un caso tan radical, para saber cómo comportarnos. Ahora, pasemos a tu negocio digital. La pregunta obvia es, ¿cómo implementar la prueba social en tu negocio digital? El más obvio de todos, evidentemente, que son testimonios. Testimonios. Que no seas tú quien te presume, que no seas tú quien presume tu negocio, que es obvio que tú vas a decir, mi producto es lo máximo, mi negocio es lo máximo, yo soy lo máximo. Sin embargo, no es lo mismo que tú digas que eres lo máximo a que tengas testimonios, a que gente diga que eres lo máximo. Porque la gente, para tomar la decisión de compra, no te va a ver a ti, va a ver lo que los demás están haciendo, si compraron, si no compraron, etcétera. Entonces, evidentemente que los testimonios es la forma, o los casos de éxito, es la forma más clara y concreta en lo que hacemos tú y yo, que es marketing en Internet, para la prueba social. Sin embargo, yo lo que te recomiendo, que es lo que yo he hecho desde hace 2 décadas, es lo siguiente. Automatiza la captura de testimonios. Repito, automatiza la captura de testimonios. No lo dejes para cuando algún día se te ocurre o algún día que a alguien se le ocurra mandarte un testimonio, porque nunca lo van a hacer. Es muy raro el caso, digo, sí lo recibimos de vez en cuando, afortunadamente, pero es muy raro el caso que alguien con sus problemas, su trabajo, su familia, todo lo que tienen, que en la última prioridad de la lista estás tú, es muy difícil que esa persona todavía llegue en la noche y diga, voy a escribirle un testimonio a esta persona. Es muy difícil, tienes que tomar una acción, tienes que tomar acción tú, tienes que ser activo y no pasivo en pedir un testimonio. Y lo más importante no es cada vez que o a tu cliente se le ocurra o a ti se te ocurra. Lo que tienes que hacer es automatizar el proceso, automatizar la captura de testimonios. Como yo lo hago, es cuando alguien compra mi producto o mi servicio, unos días después, en automático, recibe no uno, sino varios correos electrónicos pidiendo un testimonio, activamente pidiendo un testimonio, diciendo, y de hecho ahí puedes utilizar también el principio de compromiso y consistencia, que es el que hablábamos el episodio anterior de Cialdini también, que dice,
Si la gente se compromete a algo, quiere ser consistente. Entonces, puede ser que la primera pregunta sea, ¿disfrutaste el curso? ¿Te sirvió? ¿Sí o no? Una pregunta simplemente con un sí o no. Sí. Como dijeron que sí, ahora, ¿estarás dispuesto a dar un testimonio? Obviamente, como ya dijeron que sí, para ser consistentes con su propia imagen, probablemente, van a aumentar la probabilidad de que te escriban un testimonio. Entonces, automatiza el proceso de captura de testimonios y no solamente en audio, perdón, en texto. Puedes pedirles también explícitamente a través de correo electrónico un testimonio en video. Yo te diría que un testimonio en video vale muchísimo, muchísimo más que uno en texto. Muchas veces nosotros, todos los que tenemos son en video, la mayoría, y lo que hacemos es después, se pueden convertir a texto fácilmente. Entonces, lo que dijo alguien en un video, podemos transcribirlo, podemos quitar una parte, poner una parte, ponemos su foto y tal vez alguna frase y luego el video. Se puede de alguna forma cambiar el formato y utilizar de diferentes formas. Sin embargo, si solamente tienes texto, es difícil que lo hagas video. Entonces, pide el video si es posible y ahí te vas a dar cuenta del impacto que tiene en tus ventas. Otra forma como tú puedes implementar la prueba social es comentarios visibles. Comentarios visibles. ¿A qué me refiero? Actualmente ya es muy fácil hacerlo con las redes sociales. Si tú publicas algo, la gente pone comentarios y todos los pueden ver. Todos pueden ver los comentarios de tu video, de tu post, etcétera. Pero yo te recomiendo que si vas a hacer un lanzamiento específico con un video de ventas, por ejemplo, con una fecha específica de tu lanzamiento, abajo del video ex- eh, dile a tu programador, no es nada difícil hacerlo con algún plugin o con alguna programación muy básica, que te ponga una sección abajo de tu video de ventas para comentarios. Y cuando la gente, obviamente moderando los comentarios, contestando, etcétera, cuando la gente ve que no solamente es un monólogo, sino que es un diálogo, y cuando ve la gente que hay una audiencia, tú compara dos situaciones. Si alguien está viendo un video de ventas tuyo, y ya, está esa persona sola en su casa viendo tu video de ventas. Situación uno. Situación 2, esa persona está en su casa viendo el video de ventas, pero abajo hay muchos comentarios, cientos de comentarios o decenas de comentarios de gente opinando, de gente diciendo, sí, a mí sí me sirvió, yo ya compré su curso, o lo que fuera, de alguna forma hay interacción. Y eso hace que las demás personas no se sientan como que estoy solo en esto, porque al humano lo peor que nos puede pasar es sentirnos solos, y más al tomar una decisión. Entonces, si llegan al final del video y se sienten acompañados psicológicamente por más personas que están en lo mismo, va a ser más fácil que, llegamos a la misma palabra, tomen la decisión, que es justamente lo que queremos alcanzar. Otra forma de hacerlo, que nosotros lo incorporamos bastante, es a través de concursos. Te voy a dar un ejemplo. Nosotros tenemos un programa, como seguramente conoces, que se llama Despegue Digital. Es decir, cuando ya eres miembro de Tribu Digital, tenemos otro nivel que es para los cintas negras que quieren pasar al siguiente nivel, que se llama Despegue Digital, en donde en ese despegue digital a lo largo de 3 meses les hacemos todo. Es decir, no solamente los capacitamos, sino que mi equipo les hace su manual de marca, su logo, les monta su página, absolutamente todo para que tengan su negocio listo en 3 meses. Y lo que hacemos es, al final, hacemos un concurso, y si eres de Despegue Digital y estás viendo esto, seguramente sabes a qué me refiero, en donde damos una cámara al que gane ese concurso, y para hacer ese concurso tienen que hacer una presentación de decir, yo hice esto y logré esto con Despegue Digital. Evidentemente que eso lo puede ver más personas que no son parte de Despegue Digital todavía, y cuando ellos están presentando lo que hicieron y están mostrando sus logros y están haciendo todo esto, evidentemente que eso les sirve a ellos, se gana la cámara, pero al mismo tiempo hay más personas observando eso, no son de Despegue Digital y quieren hacer lo mismo. No solamente ganarse la cámara, sino que les montemos un negocio. Entonces, eso es un modelo de concurso que yo lo aprendí hace muchísimo tiempo, en donde, de hecho, yo participé en varios concursos. Una vez casi me gané un Mercedes-Benz, un automóvil de lujo, Mercedes, impresionante, que era para el primer lugar. Desafortunadamente quedé en segundo lugar y me gané solamente una laptop. Que, digo, la laptop no hubiera estado nada mal si no hubiera comparado el premio del primer lugar, que era un Mercedes, pero bueno. Esa es otra historia. Lo que voy es de que yo estuve también participando varias veces del otro lado, en donde los concursos los hacía Armand Morin y Alex Mendoza, y en todos los eventos a los que iba siempre había concursos, y justamente la intención era de lo que estamos hablando, que es prueba social. Ahora, la última técnica que te quiero platicar, con la que puedes tú implementar el concepto de prueba social, se llama transferencia de autoridad. Transferencia de autoridad. Entonces, existe mucha gente
que ya tiene influencia y que ya tiene autoridad en tu industria. Hay gente que tiene podcasts, hay gente que tiene páginas en YouTube, canales, hay gente que tiene páginas de Instagram con muchos seguidores. Y si tú logras que te hagan una entrevista, que para ellos es contenido, porque mucha gente que tiene un podcast le ruega a mucha gente que venga a dar contenido, porque dependen del contenido. El contenido es su materia prima en el producto que venden, que es contenido, justamente. Entonces tú puedes ser la materia prima de muchísimas personas que ya tienen autoridad, que ya tienen influencia en una audiencia, y si ellos te entrevistan con su audiencia, te están automáticamente transfiriendo la autoridad. Toda la autoridad que ellos tienen, te la transfieren a ti ante los ojos de las personas que están ahí, porque obviamente confían en esa persona como líder, te ven a ti, transfieren la autoridad y en ese momento ya hay prueba social, porque un líder te está recomendando. Eso es una prueba social, honestamente, bastante potente y bastante impresionante. Transferencia de autoridad. Pero bueno, con eso concluimos. Te recomiendo que no solamente veas esto en video o lo escuches en audio una vez, sino que lo hagas varias veces y que tomes notas, pero sobre todo no para que aprendas. No te conviertas solamente en un estudioso o una estudiosa de marketing. Conviértete en un implementador. De nada sirve que aprendas y aprendas y aprendas y aprendas y aprendas y aprendas y escuches millones de podcasts si no haces nada. Entonces, todo esto que te estoy diciendo, vuélvelo a escuchar, vuélvelo a ver, toma notas y toma notas sobre todo de un plan de acción concreta. Aunque sea automatizar tus testimonios, hacer un concurso, ¿qué vas a hacer justamente? Como sabes, llevamos ya 3 principios de Cialdini. En los siguientes, que son 4 episodios, hablaré de los otros 4, son 7 en total, principios de persuasión. Platícame qué te parece de este nuevo formato de podcast en donde estoy analizando, en este caso, un libro, y estoy dando muchos consejos, de alguna forma ya no es formato de entrevista como lo hacía antes. Platícame qué opinas a podcast@tribudigital.com. Repito, podcast@tribudigital.com. Me gusta muchísimo recibir tus comentarios. Lamentablemente no puedo contestar uno a uno de todos los correos, pero te pido que aún así me dejes saber tu opinión porque mi objetivo es realmente ayudarte, realmente servirte. Lo único que te pido a cambio, como siempre te lo digo, es recomienda el podcast. Me ayudas a ayudar. Toda la gente que tú consideres que esta información le va a ayudar, que tiene un negocio o que quiere superarse simplemente como persona, que quiere llegar al siguiente nivel, compártele esta información, compártele este podcast, platícale del podcast, así nos ayudas. Y por otro lado, si no lo has hecho, suscríbete a el podcast, ya sea a través de YouTube o a través de Spotify o el canal que tú utilices para escucharlo o para verlo. Te mando un fuertísimo, fuertísimo abrazo. Gracias por tu atención. Sé que tu tiempo vale más que cualquier cosa. Por lo mismo, gracias. Te mando un fuertísimo abrazo. Nos vemos en el siguiente episodio. Mi nombre es Alex Berezowski.